Bueno, Dios les bendiga, muchachos. Les habla su hermano Heiner Rivaldo. Quiero saludar a la juventud allá en la iglesia de Montreal, la hermana Lilian. También le doy mi saludo en esta hora. Bueno, quiero a través de este corto video darles algunos consejos en forma también de testimonio. Yo recuerdo la primera vez que cuando yo me convertí, la primera noche, yo llegué a mi casa y de tanta emoción que tenía por haber conocido a Jesucristo no podía dormir. Entonces decidí leer la Biblia. Yo digo que hice un pecado que creo que tiene perdón, y es que le robé a mi madre la Biblia y comencé a leerla. En esa lectura yo realmente perdí noción del tiempo y comencé y seguí leyendo. Creo que se me hicieron como las 3 de la mañana. Para mí eso fue como comer. Me senté en la sala de la casa y mientras yo leía sentía que nutría, ¿no? Satisfacía mi alma. Y para mí fue la primera experiencia que tuve yo con la palabra fue esa, que fue realmente como un refresco, un alimento para mí. Entonces fue muy grato eso. Luego, si hablamos del tema de la oración, recuerdo que una noche no estábamos en la iglesia, estaba yo en mi casa, había un parque cerca de la casa y yo salí a ese parque en la noche y me acosté sobre una montañita y allí pensaba en Dios y empecé a hablar con Él como si fuese una conversación. Tenía algo en mi corazón, en mi mente, y yo solamente se lo dije a Él mirando las estrellas. Pensaba que yo sabía que había un Dios muy grande, y comencé a hablarle. También, entre más yo hablaba, sentía un descanso. Bueno, eso quedó así. Pasaron yo no sé cuánto tiempo pasó, y luego en un día estaba hablando con un amigo mío, un hermano de la iglesia, y le estaba testificando a él que me había pasado algo que yo siempre había querido. Y mientras yo le decía a él lo que estaba pasando en ese momento, Dios llevó mi mente a aquella noche donde él y yo tuvimos una charla y yo le expuse a él mi causa, una petición que yo le hice a él. Y entonces fue como que si se prendió el bombillo, ¿no? Me acordé de ese día y cómo yo había hablado con el amigo mío. Para mí esa oración hasta el día de hoy ha sido muy especial. Y yo creo que tenemos que aprender a orar de esa manera. Encontrar un lugar donde nos podamos solamente sentar, hablar con Dios, fuera de la iglesia, sin ningún formato religioso. Y ser sinceros con Dios, teniendo en cuenta a quién estamos pidiendo, ¿no? Esa noche pues miraba las estrellas del mundo y diciendo, nuevamente Dios es un Dios grande. Y hablaba con Él con confianza, no tuve que hablar palabras religiosas ni bonitas, solamente hablaba con Él con mucha confianza. Entonces para mí convirtió eso la oración en un tema más de conversación que en un tema pues de la iglesia. Y eso es muy importante. Bueno, por último también quiero dejarles un consejo de la palabra del Señor en segunda de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Cuando este joven Timoteo recibe esta carta, es una palabra de aliento donde le habla a él de una fe que se asimila a una convicción. Le dice, acuérdate de lo que tú has aprendido y de qué te has convencido. ¿Sí? No solamente de que se te ha impuesto, sino de que tú te has convencido. Dice, porque desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para alcanzar salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Ese versículo para mí me parece muy, muy interesante porque el apóstol le está diciendo a él un consejo. Le dice, tú tienes delante de ti una biblioteca, la Biblia,
cuyo fin antes de salvarte es darte sabiduría, darte entendimiento. Y para que tú uses ese entendimiento y pongas a trabajar tu fe y pongas tu fe en Jesús. Yo he puesto un ejemplo que la fe es como las llaves de un carro, que ellas en sí no tienen poder, pero si ellas activan o son las que prenden el carro. Todos nosotros, no importa de la edad, tenemos fe. Lo que no sabemos es cómo usarla y dónde ponerla. Entonces, la Biblia o la biblioteca nos muestra muchas personas que supieron usar su fe y la colocaron en el lugar correcto. Entonces, la Biblia es eso. Es un libro de instrucciones que realmente nos da un conocimiento, nos da una sabiduría para poder poner lo que nosotros tenemos, nuestra fe, confianza, en Dios. Y así poder alcanzar el plan de Dios, que es salvarnos. Salvarnos no solamente hablar de ir a la iglesia, sino poder descubrir ese plan que Dios tiene conmigo como persona. Si nosotros como jóvenes empezamos a leer la Biblia de esa manera, como un libro que me enseña que los hombres de la Biblia fueron hombres comunes y corrientes, que vemos hombres con tantos problemas, mujeres imperfectos, pero con tantas cosas, pero a los cuales Dios se les acercó y les invitó a confiar en Él. Tú y yo podemos decir, hombre, a pesar de mi edad y de lo que de pronto todavía no sé de Dios, hay un libro, hay una palabra, hay un consejo que me orienta y me invita a aprender a confiar, a conocer más a Dios. Y si yo pongo eso en práctica, y si yo deposito en Él entonces mi fe, yo podré ser salvo. O sea que, muchachos, es mucho más fácil de lo que parece. Pero toca tener esa claridad. Timoteo, tú te has persuadido de esto, te has convencido de esto, porque lo has aprendido de esta manera. Tienes una fe que has heredado de tu madre, que antes estuvo en tu abuela. Entonces por eso es que es fácil, ¿right? Simplemente tú ahora en este día tienes que dedicar tu tiempo para leer la biblioteca de Dios, que es un libro lleno de sabiduría, de consejos, que revela cosas del corazón de Dios para nosotros, de cómo los hombres responden. Y si tú recibes eso y lo adoptas, tú serás salvo. Eso es muy, muy sencillo, más de lo que parece. Quiero, dejarles ese consejo. Los felicito por su esmero. Sigan adelante en el nombre de Jesús. Confío que hayan disfrutado de este corto video. Aquí estoy caminando por el parque y confiamos en Dios podernos ver pronto. ¿Ok? Dios les bendiga.